Hola, Hugo. Hola, Vivi. ¿Todo bien? Sí, ¿Qué lees? la última novela de Aurelio. ¡Órale, otra! ¿De zombies? Uy, no. Eso ya los dejó morir. ¿De vampiresas y vampiros adolescentes mutantes? Uy, no. Esos ya no le interesan. Entonces, Y consigue cruzar el portal del tiempo con los pergaminos prohibidos, justo antes de que se cierre. La montaña comienza a resquebrajarse mientras el detective se aleja en su moto hacia la puesta del sol. ¿pero eso le pasó en la realidad o fue el sueño del personaje? Pues Aurelio dice que el primer libro pasa en el sueño del personaje. O sea, ¿me tengo que esperar a que haya un segundo libro para saber lo que pasó? Aurelio dice que se le antoja que sea como una trilogía, o más una saga como Juego de Tronos, pero en misterio. Pero está dudando porque el editor le dijo que las trilogías ya no están pegando como antes. O sea, ¿ya le dieron una retroalimentación? Es que Aurelio quiere que yo le dé mis comentarios y le sugiera qué hacer. Si se queda en un editorial o lo publica él mismo. ¿Y qué esperas? Vivi, de entrada no soy editor literario. Buen punto. Y tampoco creas que la novela me gustó mucho. ¡Ya sé! ¡Se me ocurrió algo! Si quieres saber cómo se edita un libro, busca en los libros. Según entiendo, un editor es el vínculo entre el autor y los lectores. Se encarga de revisar manuscritos y encontrarle su potencial, ayudando a darle unidad al contenido para hacerlo más atractivo. También se encarga de facilitar su difusión, poniéndolo al alcance de posibles lectores en puntos de venta. Mi papel de editora no es el de reescribir, ¿entendido? Eso le toca al autor. ¿Estás de acuerdo, Aurelio? Sí, yo soy la encargada de evaluar tu potencial. Y hacer emerger la voz del autor de la manera más contundente posible. Creo que te toca jugar tu papel. ¿Así está mejor? Mi intuición de editora me dice que te interesa la ciencia ficción y el misterio. A Aurelio le gusta. Perdón. Sí, me gustan diferentes géneros. En especial Asimov y Arthur Conan Doyle. También soy amante de lo clásico. Shakespeare. Tú sabes. Perdón, usted sabe. Por eso empiezas tu novela en un lugar de tierra colorada de cuyo nombre no quiero acordarme. Es un humilde homenaje. Empecemos con tus lectores. Como sabes, el misterio es un tema de género, como la ciencia ficción, el terror o el romance. Así que cae en un segmento específico del mercado de lectores, un mercado masivo. Sí, me interesan los jóvenes lectores. En especial porque se enganchan con las historias seriadas. Por eso, la extensión del libro y la complejidad de mis personajes. Como tu editora, es mi obligación advertirte que te estás metiendo en un terreno muy competido. Además, el primer volumen es de 700 páginas. Eso podría resultar un poco impráctico, ¿no crees? La novela Crónica del pájaro que da cuerda al mundo del japonés Haruki Murakami fue publicada originalmente en 3 tomos. Cuando fue traducida a otros idiomas, los editores tomaron la decisión de publicarla en un solo tomo y omitir algunos de los capítulos en la versión original, para que no resultara un libro demasiado voluminoso. ¿Quién iba a pensar que la comodidad es también un factor que influye en la lectura? Me parece prudente facilitarles la lectura. Después de todo, no somos precisamente un país de lectores. Hablando de lectores, la literatura resulta atractiva para públicos específicos.
Según las autoras del Manual de Edición Literaria y No Literaria, cada género tiene sus propias convenciones. En las novelas de ciencia ficción hay un mundo recreado con su propia tecnología. En las románticas, los lectores esperan un final feliz. En las novelas de misterio esperan que algo se resuelva al final. Pero si como lector voy a leer algo que le resulta familiar, ¿cuál es el chiste? Bien que te enganchaste con esas novelas de misterio que tenían el mismo título. El ladrón que citaba a Kipling. El ladrón que leía a Spinoza. Perdón, pero tu hermano y yo no leemos los mismos libros. Sí, ¿verdad? Tiene muy mal gusto. Entonces, si tu libro vive en un mundo específico, el de las novelas de misterio, tu historia y personajes deben de ser congruentes con ello. Esto se llama coherencia. El mundo que describes a detalle al principio es atractivo, pero la historia se desarrolla en otra parte. El detective tiene una serie de atributos mismos que no usa cuando puede. Todos los personajes tienen defectos que los distinguen excepto el héroe. Ya voy entendiendo. Si construye un mundo con sus propias reglas, lo ideal es ser fiel a ellas. Si no, ¿para qué lo hago? Y aquí hay otro. Los personajes cambian de motivación durante toda la historia sin que haya algo que lo provoque. Ahora que lo pienso, eso también pasa con la narración. A veces, a veces es alguien externo, a veces pareciera que sabe todo, pero no queda claro. El narrador no es necesariamente quien escribió la obra. Puede ser una voz narrativa que se encarga de contar la historia. A veces forma parte activa de lo que sucede, pudiendo ser el protagonista o no. El narrador puede relatar conforme la acción sucede, sin involucrarse. Otras veces participa con su opinión o simplemente ya sabe qué va a pasar en la historia. Una historia puede estar narrada en primera persona, como en Pedro Páramo de Juan Rulfo. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. En segunda persona, como en el cuento Carta a una señorita en París, de Julio Cortázar. Usted se ha ido a París. Yo me quedé con el departamento de la calle Suipacha. O en tercera persona, como en el cuento No oyes ladrar a los perros, de Juan Rulfo. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí, sin soltar la carga de sus hombros. Una parte importante de la edición de textos para publicación es la corrección de estilo. Con ella se corrigen errores gramaticales y se le busca dar mayor fluidez al texto con una sintaxis precisa. El uso preciso de la puntuación y de la unificación de criterios considerados en usos de la casa editorial, las normas de la Real Academia de la Lengua Española o el autor mismo. Un buen libro para conocer más sobre escribir con corrección y consultar dudas en el idioma cuando lo necesites es El arte de escribir bien en español, Manual de corrección de estilo, de María Marta García Negroni. Lo he visto con mis propios ojos. Su propia casa, autosuicidio y accidente fortuito son redundancias. El detective tiene muletillas como ¿me entiendes? Y ¿está claro? Y cada vez que le hablan le dicen detective. Abusas de los puntos suspensivos. Mayúsculas y signos de admiración. También abusas. ¿Y quién dice emparedado? Ay, justo tenía ganas de uno. A trabajar, Aurelio.
Revisar la historia para que la estructura funcione de acuerdo con el género y darle coherencia a la historia y a los personajes. Luego, unificar la narración para que tenga solo una voz y, por último, peinar a conciencia la redacción y ortografía para que se lea de manera fluida, evitando redundancias, muletillas, frases hechas, expresiones y palabras poco comunes. ¿Olvido algo? Ay, pues todavía nos falta la parte de producción, distribución y difusión. Pero creo que esta parte mejor se la dejamos a una experta. Fernanda Álvarez es editora en Penguin México y nos va a contar sobre su trabajo con los autores y sus obras. Hola, queridos Viviana y Hugo, pues muchas gracias por invitarme. La verdad es que me hace mucha ilusión platicar con ustedes acerca de dudas de la edición, ya que es algo que me apasiona, así que pues pregúntenme lo que quieran saber. Pues miren, lo primero es justo eso, recibir un manuscrito. Ya que uno tiene el manuscrito, inmediatamente se pone a leerlo, porque si uno lo deja en el correo electrónico se nos olvida. Así que lo mejor es primero inmediatamente leer ese manuscrito y ahí uno lo que va a buscar como editor es una historia interesante, es que los personajes estén bien construidos, es la voz del autor, ¿no? Como él va a poner a platicar a estos personajes y que sea una historia pues que concrete, que cree un escenario, muchas veces que nosotros podamos, conforme lo vamos leyendo por primera vez, pues imaginarnos que estamos ahí. Entonces son muchas cosas que un editor busca en un manuscrito y también depende de dónde lo quieren publicar, qué tipo de editorial quieren publicarla y para quién va dirigido ese manuscrito. Pues en estas épocas de pandemia podrán imaginar que las redes sociales son importantísimas, entonces hacemos uso de ellas para transmitir, pues dar a conocer al mundo, ¿no? Ahora ya se puede hablar de mundo en esta nueva realidad, a nuestro autor o a nuestra autora. Todas las redes sociales funcionan y también a través de entrevistas, pues visitas con televisión, con la prensa, todos los medios que nos puedan servir para comunicar la nueva obra. Pues ahí ha cambiado mucho, eso sí. Digamos que pandemia, sobre todo en México, somos lectores de libros físicos, pero a partir de la pandemia, pues esto se ha transformado y los medios o los libros electrónicos, los ebooks, empiezan a tener también ya más cabida para los lectores. Sin embargo, yo creo que es un mundo que sigue perviviendo, es un mundo que cada quien tiene sus propios fetiches, ¿no? Entonces hay quien dice, no, es imposible que lea en una tableta. Mi caso un poco va por ahí, ¿no? Pero también yo ya tengo una edad, entonces mi vista me agradece más un libro en papel que leer en un dispositivo. Pero pues bueno, no se puede negar que leer en tablets te ocupa menos espacio, puedes acumular un montón de libros también ahí. Así que vamos a ver después de la pandemia cómo queda la venta de libros, si sigue siendo más en papel o si el mundo del ebook y del digital pues va aumentando como hasta el momento ha sido. Yo creo que la autoedición ahora es un espacio muy loable para todo el que quiera experimentar. Yo creo que más bien me regresaría un poco y diría que la escritura es un lugar en el cual todos deberíamos trabajar, porque nos sirve para distintos puntos, nos sirve para catarsis, nos sirve para eso, inventar historias, nos sirve para comunicarnos de diferentes maneras y la relación que nosotros podemos tener con la escritura es muy íntima de inicio, ¿no? Entonces yo la recomiendo antes de cualquier pensamiento acerca de la publicación. Ya pensando en una publicación, yo creo que la autoedición es muy válida. Yo creo que a veces el mercado editorial o el mercado de la lectura en México es pequeñito, entonces no siempre las editoriales y menos en momentos de crisis pueden dar cabida a todo aquel que quiera escribir o toda aquella que quiera escribir. Y la autopublicación pues es un medio para eso, ¿no? Y es un medio para que puedan experimentar, salir al mundo, ¿no? Y que eso
uno nunca sabe, tal vez después se pueda transformar en una publicación que lleva un sello editorial y que está avalado, entre comillas, o que, pues sí, avalado, entre comillas, por una editorial, pero yo lo veo muy, muy válido. Eh, Además, creo que las redes sociales han servido justo para que todos podamos experimentar nuestra voz, todos podamos vernos a través de estas pantallas, ¿no? Que generan cierta distancia. Así que yo diría que sí es muy factible que la autopublicación sea un medio importante para todo aquel que quiera escribir. Oye, Hugo, Hugo, me gustaría mucho que le dijeras a Aurelio que siga escribiendo. La verdad es que a veces queremos las cosas rápido, pero también la escritura es persistir. Entonces son ejercicios que si un cuento no te gusta, pues haz otro cuento y haz otro cuento. Entonces la escritura y la publicación va por ahí, por la persistencia. Así que dile a Aurelio, por favor, que siga escribiendo y que cuando se sienta listo, me mande su manuscrito. Pues Vivi y Hugo, muchísimas gracias por la invitación. Me gusta mucho saber que les interesa saber del mundo de la escritura y la lectura, recuérdenlo de fondo. Y cuando quieran y si tienen más preguntas, pues aquí estoy yo para ayudarles. Muchas gracias. ¿Sabes? Me encantó haber platicado con Fernanda. Ahora tengo una idea más clara del proceso. No sabía que además de la chambototota de publicar un libro, también hay que dedicarle tu tiempo después de que te publiquen. Claro, siempre que publiquen tu obra. Eso de las autoediciones me dejó dando vueltas la cabeza. Yo me eché un clavado en internet y encontré varias opciones gratuitas para publicar tus textos. No olvides seguir todo el proceso antes de subirlos. Blogger es una plataforma en la que puedes publicar tus textos a manera de diario. O si te gusta que parezca libro, puedes hacer una publicación electrónica en la plataforma ISU. Solo necesitas convertir tu documento de procesador de textos en PDF, registrarte en la plataforma y publicar. Así como puedes publicar en línea por tu cuenta, existen opciones para hacerlo en formatos físicos y a bajo costo. Esto es un zine, y es una muy buena opción para publicar pocos ejemplares de tu obra, ya sea toda una novela o con una sola página. ¿Te gustaría publicar tu primer libro? Un zine, una abreviatura de las palabras magazine o fanzine, es una autoedición de pocos ejemplares de bajo costo, reproducida mediante fotocopias. Pueden ser individuales o colectivas e incluir fotos, dibujos o papeles de colores. Los materiales que vamos a necesitar son tu libro impreso, hojas tamaño carta, cartulina o papel grueso para la portada, una plantilla de letras, plumones, tijeras y engrapadora. Vamos a hacer dos cines. El primero con un texto más largo y para el segundo vamos a necesitar solo una hoja tamaño carta. Para el primero vas a necesitar tu texto impreso, en hojas por ambos lados. Es un cuento de Hugo, por cierto. Usamos cartulina recortada tamaño carta para la portada, pero puedes usar papel normal o de otro color. Si usas cartulina u otro papel grueso para la portada, puedes usar una plantilla de letras y plumones para ponerle el título y el nombre del autor. Colocas la portada con la contraportada y el contenido. Engrapas. Para encuadernar tu libro. Ahora vamos con nuestro segundo cine. Para este, decidimos usar un texto corto, un poema. El poema es de Vivi. Presten atención. Antes de hacer nada, vamos a ver cómo se hace un zine así. Doblamos la hoja por la mitad por el largo más angosto. Y luego por el largo más ancho. La extendemos y vamos a doblar desde los extremos más angostos hacia el centro.
Extendemos de manera que nos queden 4 secciones a lo largo del papel y 2 a lo ancho. Por último, doblamos a la mitad a lo ancho. Vamos a cortar del centro hacia el primer doblez tratando de irnos lo más derecho. Viene lo bonito. Una vez cortada la mitad de lo ancho, extendemos la hoja para volverla a doblar, pero ahora por lo largo. Tomo los extremos y voy a empujar hacia el centro. ¿Ven cómo los dobleces del centro se abren como acordeón? Y gracias al corte, ya casi estamos. Solo tienes que cerrar las hojas a manera de cuadernillo. Y miren nomás. Pueden escribir el texto con la ayuda de una plantilla, a mano o incluso desde la computadora. Ahora pueden llevarlo a fotocopiar y repetir el proceso para hacer su propio zine. A ver si me acuerdo. Un editor es el vínculo entre el autor y sus lectores. Cuida que la historia sea atractiva en todos los sentidos. Sin hacer a un lado al autor ni a la historia misma. Exacto. Revisa el manuscrito y encuentra los aciertos, los errores y si pertenece a un nicho o género. Sin olvidar coordinar las rondas de ajustes, pruebas y la corrección de estilo. Y si todo sale bien, sigue el proceso de producción, distribución y difusión. ¿Y si alguien quiere publicar algo por su cuenta? Puede optar por hacerlo en línea y de manera gratuita en un blog o con una publicación electrónica. También pueden investigar si hay revistas en línea que estén abiertos a contribuciones o buscar convocatorias de publicaciones periódicas a nivel nacional y estatal. ¿O qué tal ganar un premio en algún concurso de cuento, novela, poesía o ensayo? Así como tienen las opciones de publicar por su cuenta en línea, también se pueden echar el reto de hacer una autoedición. Nuestra actividad trató de hacer un zine. Las fotocopiadoras y un espíritu de hazlo tú mismo te pueden dar muchas satisfacciones. No importa de qué se trate tu historia, escríbela. Estudia los géneros literarios que te interesen para aprender de ellos. Procura mantener la misma voz del narrador. Recuerda que puedes usar más de una. Hazlo de manera consciente y cuidada. Revisa tus textos a conciencia para evitar errores gramaticales y de redacción. Busca dónde te pueden publicar, ya sean en revistas, convocatorias y concursos. Los concursos de escritores jóvenes y de primeras obras son una gran opción. Sé paciente. Sé perseverante. No te desanimes. Sigue escribiendo. Para quienes ya tienen la vocación de editores o sienten interés por dedicarse a eso y están pensando en cursar una carrera, existe la opción de estudiar la licenciatura en Edición y Gestión de la Cultura en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana ofrece cursos de corrección de estilo, redacción, traducción literaria, edición de libros, entre otros. Y pensando un poco más a futuro, existen posgrados relacionados con el trabajo editorial, como la maestría en Diseño y Producción Editorial en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y la maestría en Producción Editorial en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en Cuernavaca. Ah, mira, ya llegó Aurelio. ¿Sí me acompañas para darle la retroalimentación de su novela? Si se la damos juntos, va a estar más leve. ¿Vivi? ¿Fuiste a abrirle? ¡Vivi!